Miren, yo he decidido llamar a esta intervención como el perdón y el colectivo de los hijos heridos. Repito, el perdón y el colectivo de los hijos heridos. Más adelante voy más sobre el tema. Miren, a Dios no le importa, por así decirlo, quién es el culpable cuando hay conflicto entre los hombres. Sino a Dios lo que le interesa es que se dé la reconciliación, así como se da la reconciliación entre él y el hombre, que también se dé la reconciliación entre Caín y Abel. Repito, a Dios lo único que le interesa es que se dé, en primer lugar, la reconciliación entre él y Adán. Y luego, o simultáneamente, que se dé la reconciliación entre Caín y Abel. Digo esto porque los 10 mandamientos, si ustedes lo analizan bien, hay 4 que tienen que ver con la relación Dios-hombre, pero hay 6, la mayoría, que tienen que ver con la relación hombre-hombre. Y a veces uno dice que se arrepiente y se reconcilia con Dios y pasa por alto que tiene que reconciliarse con el otro. Y por eso te digo, a Dios en última instancia, porque Dios sabe que el ser humano nace en el pecado y desde ahí Él lo saca paulatinamente. Pero el ser humano nace en el pecado y lo que Él espera del ser humano que nace en el pecado es que se comporte como lo que es, un hombre pecador al cual tiene que meterle la mano para sacarlo. Y eso tenemos que aprenderlo tú y yo, a entender que el otro nace en el pecado, así como tú naces en el pecado. La iglesia llama eso fragilidad humana. Cuando tú aprendes a ver tus fragilidades, oye, ¿cómo te lo voy a decir? Cuando tú aprendes a ver tus fragilidades, a verte como frágil, tú te das cuenta que el otro puede comportarse con fragilidad, así como tú te comportas con fragilidad. Y entender eso te ayuda a no vivir ofendido con el otro y a sanar rápidamente. De modo que en República Dominicana, por si alguien se conecta de otro país, entienda que este tema nace a raíz de una realidad que ha acontecido en República Dominicana, de un padre que falleció, un padre que es figura pública y una hija que es figura pública, y no se ha dado y no se dio antes de él morir ese don maravilloso de la reconciliación. Miren, toda la vida, en todo tiempo y lugar, en todo el espacio-tiempo de la existencia humana, en tu familia, en la mía y en otras familias, nosotros hemos sido testigos de ese proceso de reconciliación que antecede ante el fallecimiento de un ser querido. ¿Mm? Miren, yo recuerdo que un abuelo mío, agonizando, y de repente se mejora. Y mejorado, manda a buscar a los hijos, a un hermano, a un tío, a quien sea, para que se dé el proceso de reconciliación antes de morirse. Y cuando se reconcilian, ¡pam!, se muere. Y este tipo de experiencia, en toda la familia del mundo, se ha vivido. Mucha gente lo vive y no lo observan, no se detienen a observar el fenómeno de reconciliación, que es una gracia de Dios que hay que acoger. De modo que estamos acostumbrados a eso. En cada familia hemos visto cómo se dan esos procesos de reconciliación antes de la muerte de un ser querido. Por eso, es escandaloso cuando presenciamos que en una familia ese proceso de reconciliación que debe anteceder al fallecimiento del ser querido no se dio. Pero, ojo, ni el muerto ni el papá es malo. Oigan cómo lo voy a decir. Ni el papá es malo, ni los hijos son malos. Son simplemente seres humanos frágiles que nacen en el pecado y desde ese fango se comportan.
¿Y cómo tiene que comportarse un hombre pecador? Como pecador. ¿Qué significa eso? Que vive ofendiendo al otro con intención y sin intención, señores. Te va a pasar a ti también, me va a pasar a mí. O nos ha pasado que con intención, sin intención, por ese drama de fragilidad humana, herimos al otro. Son 6 pecados de los 10 que tienen que ver con el otro. De modo que nadie es malo. De hecho, el libro de Génesis, cuando dice Dios que Dios creó el mundo, siempre termina con una frase muy bonita. Y vio Dios que era bueno, muy bueno. Es decir, el ser humano es bueno. Es bueno, pero nace en estado de fragilidad. Por consiguiente, nunca perciba, oye, ¿cómo te lo voy a decir? Nunca perciba al otro, entiéndase, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tus padres, ni a tu compañero de trabajo, ni a tus jefes, ni a tus subalternos, como personas malas. Percíbela como lo que son, personas frágiles. Y desde esa fragilidad van a cometer errores con relación a nosotros. Así como tú, que me está viendo, lo vas a cometer con relación a otros. Y por eso a Dios no le importa quién es culpable o no en las relaciones humanas, sino a él lo que le importa es que de una vez y por todas se dé, oigan, que de una vez y por todas se dé el proceso de la nobleza, de la reconciliación entre uno y otros, así como se da entre él y el hombre. De modo que no perciban a esta joven ni a un familiar que tú tengas cerca como una persona mala, sino como una persona que está sometida a la fragilidad. ¿Y qué significa que es frágil? Bueno, que está llena de miedo, que está llena de frustración. Tanto los padres como los hijos viven llenos de miedo, llenos de frustración, llenos de temores, con incertidumbre. Y todo eso va condicionando el comportamiento humano y te lleva, señora, a cometer errores muy feos. Errores feos, señores. Errores bastante feos. Que quizás tú lo has cometido y yo lo he cometido. Pero no nos sentamos a reflexionar en ellos. De modo que no son malos ni el padre ni la hija. Son personas frágiles. Ahora bien, ¿qué pasa en este contexto mundial en el cual estamos viviendo? Primero que somos mucha gente. Somos millones y millones de gente. Y ese ser millones y millones de gente hace que también se duplique y se multiplique los diferentes grupos sociales. Y tenemos con que hay muchos grupos de pequeños grupitos de gente que de una u otra manera se aglutinan. Oigan lo que yo voy a decir ahora. Y forman colectivos, a veces colectivos institucionalizados, o sea, formal, no informal. Conocemos colectivos que son fuertes porque se han aglutinado entre ellos. Estos son personas que tienen una misma característica y de una u otra manera se aglutinan para tener apoyos. Pero también hay personas que tienen la misma característica pero no se aglutinan. Y a ese grupo de personas yo le llamo colectivo también. De manera informal, por ahí hay muchos hombres infieles que tienen esa característica y que interactúan en las redes sociales. Y ese interactuar en las redes sociales, de una u otra manera, es un apoyo entre sí que se dan en su condición, en su característica de infiel. Bueno, pues también hay muchos hijos heridos allá afuera que están interactuando, escribiendo por las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y son un colectivo informales, porque ese colectivo de hijos heridos no está formalizado. No hay un grupo de per se, como hay otros colectivos ya que están institucionalizados. Pero aún de manera informal, inciden uno sobre el otro. Y de manera inconsciente, se apoyan uno con otro. En sus comentarios, Entonces, ¿cuál es el problema de estos colectivos formales o informales?
que te estancan en tus heridas. Si tú eres un hijo herido con tu padre y de repente en las redes sociales aparecen 300,000 hijos heridos con sus padres, de manera directa o indirecta tú vas a recibir el apoyo de ellos en sus comentarios. Y puede hacerte sentir bien, pero en el fondo es un gancho, es una falsa esperanza, porque tú lo que vas a hacer es insertada en esos colectivos de manera informal, lo que va es alimentar tus heridas y te va a acomodar a ella y nunca la va a superar. No, señores, hijos que están heridos, pónganme atención. Si usted de manera inconsciente se insertan dentro de esos colectivos de hijos heridos, ustedes quizá van a tener un falso apoyo, pero en el fondo ese falso apoyo lo único que va a hacer es mantener viva una herida, que es a ti a quien te hace daño. Y mira, te lo digo ya desde la perspectiva católica. Los psicólogos te van a decir otra cosa, el protestante otra. El católico te va a decir, mira, ten cuidado porque si no te reconcilia aquí en la historia, te va a tener que reconciliar después que te muera. Te lo repito. Si no inicia el proceso de reconciliación aquí en la historia, en el tiempo y en el espacio, te va a meter, el día que te muera, te vas a meter de cabeza en la eternidad con ese rencor. Y con ese rencor, tú no podrás ver el rostro de Dios. Y le estoy hablando a los hijos heridos o cualquier persona que está herida, que cree en Dios. Si te mete a la eternidad, si te mueres con ese rencor, tú no vas a ver el rostro de Dios hasta que no te reconcilie con tus seres queridos. Si no te reconcilia aquí, por eso nosotros históricamente hemos presenciado siempre ese don de la reconciliación que Dios permite que acontezca aquí en la historia cuando el papá, la mamá, el abuelo, el hijo yace en el lecho de muerte y está agonizando, y va la familia y en intimidad todos van y se reconcilian. Hemos visto ese drama siempre, esa belleza de la reconciliación, y eso es Dios que la permite, porque qué bonito cuando el proceso de reconciliación comienza aquí en la historia. Porque si no, supongamos que tú y que te arrepientas dentro de 20 años. Tú estás herido con tu papá, con tu abuelo, con tus hijos. Y dentro de 20 años, tú aceptas a Jesucristo, pues ya se te ha olvidado esa vaina. Han pasado 20, 30 años y te has olvidado que tú tienes un rencor con tu hijo, o con tu papá, o con tu mamá. Y a los 30 años después que te arrepientes. Y gloria a Dios, aleluya. Pero ya se te ha olvidado que conscientemente tu papá se fue de este plano y tú te quedaste con rencor. Supongamos. Y que tú entonces te mueras después que te arrepientes y cosas, y te reconciliaste con Jesucristo. Pero allá de aquel lado tú te vas a dar cuenta, sobre todo en ese juicio particular, que esa llama del rencor sigue viva ahí. Y vas a tener que reconciliarte, mi hermana, mi hermano, con ese muerto. Porque son 6 mandamientos que ofenden al otro. 6 mandamientos que ofenden al otro. Tú te reconciliaste con Jesucristo. Y sentiste que te abrazó, tú lloraste. Pero te tienes que reconciliar con mami, con el abuelo, con el hermano, con el compañero de trabajo, con el jefe, con el subalterno. Te tienes que reconciliar con mucha gente a la cual heriste en la vida. Con mucha gente a la cual heriste en la vida. Que aquí en la historia, por circunstancia, tiempo, espacio,
de conocimiento, ignorancia, no se dio esa reconciliación, va a tener que darse allá. Y yo creo que allá pica más que aquí la reconciliación. Yo creo que, aunque aquí es difícil, tú ir a pedir perdón y perdonar, porque es difícil. Pero allá pica más, porque allá estamos obligados. Y esa voluntad nuestra tiene que estar acorde con la voluntad de Dios. El perdón es, el don de la reconciliación antecede a la muerte, no. El perdón de los enemigos, porque cuando tú guardas rencor a tu mamá, en ese instante, ella se constituye en enemiga tuya y tú en enemiga de él. Hay una enemistad entre ustedes. Entonces, esa enemistad, cuando tú perdonas, eso significa que el amor fue mayor y pudo más que el pecado. El que perdona logra poner su corazón acorde con la compasión divina. Por eso es que para tú poder ver a Dios el día que te mueras y pasar a su presencia, tu compasión tiene que estar acorde con la compasión divina. Y no solamente reconciliarte con Cristo y con Dios, es también reconciliarte con el otro. Porque son 10 mandamientos. 4 se refieren a Dios, 6 se refieren al otro, al prójimo por el amor de Dios. Por eso la caridad es tan exigida en el catolicismo. Porque es la caridad la que mueve a reparar todo ese desastre que hace la violación a esos 6 mandamientos que hieren al otro. Pero no sé cómo uno se lo va a explicar a la gente. Ya para nadie es un secreto que el que guarda rencor es el único que sufre. Ahí están los psicólogos, te pueden dar un taller completo de cómo eso se convierte en enfermedades que se sintomatizan, no sé. Ellos sabrán de eso, nosotros no. Yo lo que soy es, lo que sé un poco de fe nada más. Pero uno escucha a los psicólogos, todo lo que dicen a los psiquiatras, es como... Entonces, en el fondo, el rencor lo que te hace daño es a ti, a mí, a usted que me está viendo. Nada, vamos a dejarlo como ahí. Yo solamente quería compartir esto con ustedes. El que no se reconcilia aquí, va a tener que reconciliarse allá. Si no, no entra. Si no, no entra. De hecho, en el catolicismo se dice que el juicio particular es la reconciliación definitiva tuya con Jesucristo. Ahora, el juicio final, pues son 2 juicios. El particular es, tú te reconcilias con Cristo y tú. O con Dios y tú. Ahí. Pero el juicio final es tú reconciliarte con Titiri y Mundati de manera plena. Si te fuiste para aquel lado, guardándole vaina a otros, te vas a tener que ver con esos otros allá. Y si no se da esa reconciliación allá entre ustedes en ese juicio final, naturalmente, después que usted se reconcilia con Cristo, ya el paso a reconciliarte con el otro es un paso, o sea, es llevadero. Pero sepan que es llevadero, pero también tiene su proceso de purificación. De hecho, eso es el purgatorio, hermana mía. Eso es el purgatorio. Purificarte hasta de esos rencores con los cuales te fuiste para allá. Y ojalá tú encuentres gente que después que te muera te ayuden a purificarte con oración desde aquí, desde la tierra, desde la historia, orando por ti. Bien, señores, dejémoslo ahí. Ya ustedes saben, quería compartir esto.